Hola, hermanos y hermanas, bendiciones en este nuevo día. Seguimos meditando en las Escrituras en el libro, leyendo el libro de Jueces, hoy día en los capítulos del 17 al 21. En estos capítulos vamos a tener el relato de dos historias que son muy, pero muy lamentables. Estas tienen un factor en común y es, como dice el último versículo de este libro, en estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Y acá una reflexión general sobre este hecho es pensar que en estos tiempos el hombre considera el poder hacer lo que bien le parece a cada uno como libertad. Anhela ser libre y proclama como libertad justamente el que cada uno puede hacer lo que bien le parezca. Al considerar los hechos de maldad que hemos leído, que leeremos el día de hoy, que seguiremos leyendo, y también lo que vemos a diario en nuestros tiempos, la gran pregunta es, ¿cómo no anhelar un reinado de paz en manos de nuestro Señor Jesucristo y ansiar esa verdadera libertad, la libertad del pecado, de la maldad en medio de este mundo? En nuestra lectura de hoy veremos cómo el hombre actúa cuando hace lo que le place. Nosotros sabemos que es muy distinto hacer la voluntad de Dios que hacer nuestra propia voluntad. Es muy distinto hacer el bien en la escala de la moralidad del hombre, el cual no importa cuánto se corra, siempre y cuando a mí no me afecte, y hacer la voluntad del Dios verdadero. La moralidad no existe cuando la queremos separar de Dios. Por eso debemos comprender la profundidad de amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Nuestro Señor Jesucristo viene a este mundo a enseñarnos la importancia del amor al Padre y a nuestro prójimo y traduce ese amor al Padre en obediencia a su voluntad, una obediencia que enseñó con su ejemplo, en la cual nos invitó a ser como Él, negándonos a nosotros mismos. Lo que a nuestros ojos pudiera parecer bien es muy distinto a lo que Dios quiere que hagamos y en esa perspectiva es que creo que debemos hacer nuestra lectura y meditación el día de hoy. Muchos comentaristas coinciden que los relatos que hemos visto en el libro de Jueces no tienen un orden cronológico y que incluso muchas historias se superponen unas con otras y que solo relatan historias de diferentes locaciones y que en estos relatos son al poco tiempo de la muerte de Josué. Hoy día, cuando comencemos leyendo los capítulos 17 y 18, leeremos la primera historia, la historia de Micaía. El relato comienza con un dinero que ha sido robado a su madre, quien lanza una maldición. Son 1.100 piezas de plata las que han sido robadas. Micaía, su hijo, confiesa el robo y su madre transforma la maldición en bendición. La madre decide dedicar el dinero en una imagen tallada, es decir, una imagen de madera y otra de fundición. Es decir, no bastaba una, sino que la idea era hacer dos imágenes. Estas piezas, la pieza de fundición era de metal fundido. El metal fundido en este caso era plata. Y es llamativo ver cómo dice que de las 1.100 piezas, solo dedica 200 o son entregadas 200 al platero para hacer la imagen. Podríamos pensar que incluso la avaricia es mayor y por eso es que no dedica ni siquiera la quinta parte. También algunos afirman que la imagen tallada de madera debe ser enchapada en plata, por lo que estas 200 piezas son las destinadas para hacer ambas imágenes. Esta imagen viene a quebrantar el segundo mandamiento entregado y que ya leímos en Éxodo 20, donde estaba prohibido hacer imágenes. Vemos cómo la idolatría invade este hogar. Micaía tenía su propio santuario, hizo incluso un efod e ídolos domésticos, e incluso consagró uno de sus propios hijos para que fuera sacerdote, alejando así completamente de las ordenanzas de Dios que había entregado, ya que solo los levitas podrían ser sacerdotes. Pero en ese tiempo, como ya leímos, no había rey y tampoco, y cada uno hacía lo que bien le parecía. En este contexto es donde también aparece un joven levita, el cual a Micaía le ofrece ser su sacerdote a cambio de unos pocos bienes terrenales y éste acepta el trato. Es tan desviada la teología de Micaía que al aceptar el levita esta propuesta de trabajo, Micaía exclama y dice, ahora sé que Jehová me hará bien, o ahora sé que Jehová me prosperará, según la versión que está leyendo. Entonces, quizás lo que leemos ahí no es muy distinto a lo que muchas personas hoy día hacen
Cuando buscan a Dios o cuando llegan a una iglesia, piensan que si hacen algo X, recibirán de Dios algo parecido o una bendición especial, como una especie de trato obligado en el cual nosotros le estuviéramos haciendo un favor a Dios a cambio de que Él tiene que retribuirnos y prosperarnos. Esto sé que suena muy burdo cuando nosotros conocemos en profundidad su palabra, pero en el desconocimiento, tal cual como ocurrió en el tiempo de Micaía, en ese mismo desconocimiento también sigue ocurriendo hoy. Muchos creen que la relación con Dios es eso, una especie de contrato donde nosotros podemos hacer algo para poder recibir el favor de Dios. En este relato vemos como la tribu de Dan, buscando ocupar y conquistar tierras, llega a la casa de Micaía. Reconoce al sacerdote levita, quien le pregunta si Dios los acompañará en la conquista. La respuesta es positiva y dice que reunieron 600 hombres para ir a conquistar esas tierras. Al pasar nuevamente por la casa de Micaía, les roban los objetos de adoración y al levita también se lo llevan con él, ofreciéndole una nueva posición en medio del pueblo y este aceptó. En este relato también vemos cómo finalmente la tribu de Dan toma estas figuras y las adora en medio de su tribu. Un comentarista decía sobre este hecho cuando el levita es tomado y llevado por la tribu de Dan, dice que si bastaron 10 siglos para ganarlo, a Micaía 11 bastarían para perderlo, recordando así lo que ocurre cuando quienes sirven en pos del dinero y no de un amor sincero a lo que Dios ha ordenado. En este relato podemos observar también cómo la idolatría que comenzó en un hogar terminó extendiéndose a una tribu, la tribu de Dan, ya que al conquistar la tierra nos dice que levantó la imagen que robó de la casa de Micaía en medio de ellos como un objeto de adoración. Y cuando haga esta lectura, ponga atención cómo la familia de Micaía pensaba que todo lo que hacía tenía que ver con un acto de adoración a Jehová, pero que nosotros al conocer muy bien la ley de Moisés o la Torá, lo que nosotros ya leímos en los primeros 5 libros del Pentateuco, sabemos que esto no es así. Podríamos decir que lo que tiene Micaía es una teología mal comprendida o mal aplicada. La segunda historia se trata de una relación entre un levita y su concubina. La historia comienza con una, podríamos decir, hermosa reconciliación. Nos muestra el perdón, la misericordia y cómo esto es motivo de celebración y gozo. Vemos cómo este levita emprende un viaje junto con ella, donde hace lo imposible por llegar a Gibea o Ramá, que pertenecía a la tribu de los benjamitas, rechazando la oferta de su siervo, que le decía que podrían acampar en un lugar más cercano, que era el de los jebuseos, donde estos acampaban. El levita dice literal: no nos desviaremos para entrar en la ciudad de extranjeros, que no son de los hijos de Israel, sino que iremos hasta Gibea. El levita sentía una mayor seguridad con los suyos que con los extranjeros. Sin embargo, vemos que al llegar a la ciudad de Gibea, se sentaron en la plaza de la ciudad, pero nadie lo llevó a pasar la noche. Finalmente es un forastero de Efraín que estaba trabajando en Gibea, que les ofrece quedarse en su casa. No es extraño que nos mencione que es un anciano. Quizás por eso vemos aún bondad que pareciera ausente en esta nueva generación. Vemos un anciano trabajador solo. El resto del pueblo parece estar entregado al ocio con los riesgos que esto conlleva. Es inquietante ver la similitud en este relato con lo que ocurría en Sodoma. Hay que recordar que en el libro de Ezequiel, en el capítulo 16, versículo 49, nos dice: He aquí, esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma. Arrogancia, abundancia de pan y completa ociosidad tuvieron ella y sus hijas, pero no ayudaron al pobre ni al necesitado. También leeremos en este relato algo que nos recordará lo que ya leímos en Génesis 19. Dice que los habitantes del pueblo vienen donde este generoso forastero y le piden que saque al hombre para conocerle, entre comillas. Es aberrante ver cómo el deseo sexual es el reflejo de la perversión, de la maldad y la oposición a Dios. En el versículo 22 del capítulo 19 nos dice que estos hombres de la ciudad eran perversos. Así dice la traducción, pero si nosotros nos vamos a la traducción literal de este versículo, dice que ellos eran
hijos de Belial, lo que otros también han llamado hijos del diablo, parecidos a él, unidos a él en la rebelión contra Dios y su gobierno. Nosotros en el libro de Pablo, perdón, en la carta de Pablo a los Corintios, en su segunda carta, capítulo 6 versículo 15, Pablo dice, ¿qué concordancia tiene Cristo con Belial? Y acá nosotros en este versículo vemos que la gente de este pueblo malvada eran llamados los hijos de Belial. Después de una discusión con el anciano donde esperaban tomar al levita y violarlo, terminaron tomando a la mujer de este, la concubina. Pero fue tanto el desenfreno y la maldad que terminan violándola hasta dejarla media muerta, y esta solamente tiene fuerzas para arrastrarse y llegar a la puerta de la casa para fallecer allí. Al no haber rey, tampoco haber juez, el levita toma una decisión terrible y la corta en 12 pedazos y la envía a todo Israel, y esto es tan terrible que dice que provocó que todos se reunieran, fueran como un solo hombre y consideraran este acto como un acto de maldad nunca antes visto. Luego de esto, esto no acaba acá. Lo terrible es solamente el comienzo. Hay una serie de enfrentamientos y terribles y sangrientos hechos que envuelven esta historia. De verdad que son relatos que estremecen nuestro corazón. Pero estos relatos tan lamentables nos hacen ver finalmente cómo un mundo en el cual no comprendió la relación que tenían con Dios. En esto podemos ver la maldad del hombre y la gracia de Dios actuando en medio de este. En medio de la crudeza de este relato también podremos ver qué es lo que ocurre cuando cada quien hace lo que bien le parece. En este relato también podremos ver el impacto que tiene en la vida de Israel la ausencia de un rey que los guíe en obediencia a Dios. Podemos ver cuánta necesidad tenemos de que el Espíritu Santo nos guíe y nos corrija en nuestro caminar para poder obedecer y no desviarnos de lo que Dios quiere para nuestras vidas. En estos relatos también podemos ver cuánta necesidad tiene este mundo actual, cuánta necesidad tiene este mundo de Cristo. Así que debemos orar fervientemente para que el Señor venga pronto y nos libre de vivir en tiempos donde cada quien hace lo que mejor le parece. Hermano, te animo a, en medio de esta cruda lectura, estar orando. Oremos para que el Señor use nuestras vidas para poder presentar su evangelio en medio de este mundo, para que levante hombres en fuertes avivamientos y así muchos vengan al arrepentimiento y se salven. Y así no este mundo, como va hoy día, no llegue a los términos y a la maldad que estamos leyendo el día de hoy. Te animo, hermano, a estar orando, a estar confiando en el Señor y que, insisto, que nos siga transformando para poder hacer su voluntad. Bendiciones.